Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos, ahora sí que en esta su gustada sección de tú preguntas, yo contento, en donde estamos respondiendo preguntas y comentando comentarios que hacen ustedes a través de, ahora sí que de la caja de comentarios, que me parecen muy interesantes, ¿no? Es que algunos comentarios pues son simplemente alabando mi trabajo, que se los agradezco, otros son criticando ciertos defectos de el audio, que estamos intentando corregirlos, algunos más son sugerencias y recomendaciones de dónde encontrar figuras, pero hay unos comentarios que de verdad son muy interesantes, preguntas que me hacen, que yo intento contestarla en la caja de comentarios, pero a veces pues se necesita incluso como hoy un video completo para contestar. Y es que me han preguntado, una persona en un video pasado comentaba, ¿no? La necesidad de que muchas veces la colección esté en constante renovación y de que constantemente estés haciendo depuraciones de tu propia colección, precisamente para cuidar los espacios, pues para alimentar a tu propia colección con nuevas figuras, para deshacerte de algunas figuras que a lo mejor compraste de forma impulsiva. Hay mil razones para depurar, pero una persona me comentaba que si en algún momento yo me he aburrido de una colección completa. Dice, ¿alguna vez has tomado la decisión de deshacerte de una colección completa, no partes, no piezas aisladas? Y le digo que sí, que es completamente natural, es normal que todos en determinado momento como coleccionistas cambiemos, evolucionemos como seres humanos y nuestros intereses y aficiones cambien, ¿no? También pasa mucho de que muchas veces llegas a ocupar el espacio, y eso también es muy cierto, y llenas el espacio a tal grado que tú tienes que decidir, ¿no? Si conservas lo que tienes y te quedas hasta ahí, sin coleccionar ya más, o si depuras y dices, ¿sabes qué? Hay cosas que sí me gustan, pero que honestamente, pues tal vez no me gustan tanto, ¿no? Y puedo yo ceder ese espacio para cosas que me gusten más. En mi caso ha sido así porque de niño, una de mis primeras figuras después de Masters of the Universe fue una figurita de 3.75 pulgadas de la Guerra de las Galaxias, fue un Stormtrooper. Entonces a partir de eso empecé a comprar figuras de Star Wars, o empezaron a comprarme figuras de Star Wars de forma incidental. O sea, nunca fui así como que muy clavado de Star Wars, pero pues siempre de vez en cuando compraba alguna figura, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 90 recuerdo haberme hecho de figuras de la colección de Power of the Force y de Sombras del Imperio también, de Shadows of the Empire. Entonces, no tenía muchas, pero yo tenía un par de ellas, mi hermano tenía un par de ellas. Entonces, teníamos nuestra micro colección ahí, nuestros tres personajes aislados de Star Wars. Ya durante los 2000 ya me empecé a hacer de Clone Troopers, de Sith, de Jedi, de más figuras, ¿no? Y con la salida de Black Series también le entré a Black Series, ¿no? Yo creo que eso fue un cambio muy importante, porque hasta 2010, 2012 que empezó a salir Black Series, yo siempre había coleccionado Star Wars en 3.75 pulgadas, porque era la escala que más me gustaba y que pues más me remitía a las figuras más detalladas y más parecidas a las películas y series de Star Wars. Sin embargo, cuando llega la Black Series, como que la neta pues, sí me gustó el detallado, me gustó la escala, porque yo ya en ese tiempo ya tenía figuras de Marvel Legends y varias figuras en escala de 6 pulgadas. Entonces, pues me llamó la atención la figura de. Ahora sí que me llamó la atención las figuras de Star Wars de Black Series. Por la estabilidad natural que tienen estas figuras en esta escala. Y es que para los que no saben, las figuras de 3.75 pulgadas tienden a ser figuras un tanto inestables, en donde a veces se te cae una y haces un dominó. Entonces yo muchísimas veces limpiando, acomodando, sacando alguna figura para verla, se me caía una figura y se me deshacían se me caían todas las figuras de 3.75 pulgadas. Antes fíjense que yo sí coleccionaba muchas figuras de 3.75 pulgadas, y yo creo que esta dificultad a la hora de acomodarlas empezaron a hacer que me empezaran a, pues no voy a decir que a cansar, pero sí a pues sí, las veía contra otras figuras en escalas un poquito mayores, y empecé a preferir las figuras en escala un poquito mayores, ¿no? Yo creo que al día de hoy las figuras más pequeñas que colecciono en cuanto a escala, pues son las tortugas ninja, que están como en 4 o 4.5 pulgadas, que son las tortugas ninja que saca Playmates.
Pero, por ejemplo, en Star Wars, pues, pues yo nada más coleccionaba a mis personajes favoritos, ¿no? Que sí llegué a tener como unas... Ay, ¿cuántos llegué a tener? Yo creo que llegué a tener como... Así, en total, sí llegué a tener cerca de unas 100 figuras de Star Wars a la vez en mi colección. Pero llegó el momento en que pues, se acabó el espacio, llegó el momento en que tuve que hacer depuraciones. Y en el caso de Star Wars lo pensé mucho, ¿no? Porque las veía, me gustaban, pensaba cuáles podía sacar, cuáles no. Al principio nada más empecé sacando 2, 3 figuras. Pero llegó un punto en el que dije, pues es que pues la verdad, este espacio me servía para otro tipo de artículos. La verdad es que su inestabilidad hace que pues las toque muy poco y por lo tanto hace que estén ahí nada más. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces lo pensé bastante y más o menos me tardé yo creo que cerca de un año en decidirme. Pero en determinado momento dije, ¿sabes qué? Pues voy a sacar todo lo de Star Wars de 3.75 pulgadas. Y pues prácticamente me deshice de golpe de todo, ¿no? Sobre todo lo luz, porque sí me quedé con muchas figuras de Star Wars. No muy, bueno, ¿cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como unas 10 figuras de Star Wars me quedé, pero en escala de 3.75, pero me las quedé las que yo tenía en blister, porque pues las tengo colgaditas en la pared, entonces pues no me molestan del todo, ¿no? Pero todo lo de 3.75 dije, no, ¿sabes qué? Mejor yo lo voy a ceder para otras personas que les gusten esta escala. Y fíjese que junto con eso se fueron zombies de otras colecciones, se fueron figuras de Flash Gordon, se fueron muñequitas anime, se fueron también figuras de G.I. Joe, se fueron figuras de algunas figuras que tenía de la colección de Marvel Universe. En general, casi todo lo que tenía de 3.75 pulgadas. Yo creo que contando lo de 3.75 que no era de Star Wars más lo de Star Wars, pues sí saqué más de 100 figuras. Yo creo que cerca de unas 120 figuras que dije, están chidas, están padres, pero pues sí es sano que te des cuenta hacia dónde vas enfocado como tus gustos ahora y que dejes ir esto por la paz, ¿no? Entonces, ahorita yo más bien les digo, yo no me clavo tanto con las escalas. Si algo me gusta, lo compro. Eso es una realidad. No importa la escala que tenga. Pero pues la verdad es que sí he descubierto que prefiero escalas un poquito más estables. Que no se caen tanto. Entonces pues he optado más por este tipo de escalas, ¿no? Aparte de que durante ese tiempo tuve otras figuras como Masters of the Universe que empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer la colección. También empecé a coleccionar algunas figuras de McFarlane Toys, entonces pues el espacio se empezaba a llenar y actualmente todavía tengo en mi colección varias figuras de Star Wars, solamente que pues simplemente ya la gran mayoría ya las saqué. Aparte, como vendedor pasa algo bien extraño, y es que yo pongo las figuras aquí en tienda, pero no es como que, digamos que como, si eres solamente coleccionista, el proceso de duelo se siente mucho más cuando tú te deshaces de figuras, porque pues, simplemente un día las tienes y al otro día las vendes, ¿no? Y pum, el cambio es así. Pero yo, por ejemplo, me pasa que cuando ya decidí sacar algo, yo lo bajo aquí a piso de tienda, lo pongo aquí a la venta en tienda, y pues muchas veces puede tardar mucho tiempo en irse, entonces pues yo sigo teniendo ahí las figuras, es como si fueran mías, nada más que ya no están en mis libreros de colección, sino que están aquí en exhibición con mi cueva, pero pues ahí siguen, y pues siguen siendo mías hasta que se vendan, y sigo viéndolas todos los días, y están ahí acomodaditas, entonces pues es un proceso digo, de desapego, digamos que se va haciendo de forma gradual, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ya la he tenido aquí en tienda, no sé, un año, se vende la figura, pero pues yo ya estaba consciente desde un año atrás que esa figura estaba destinada para venta, ¿no? Entonces, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, vivo en un limbo bien extraño, que afortunadamente ha sido muy conveniente para mí como vendedor, porque digamos que todo lo que tengo aquí en Comicueva, el 95% está 100% destinado para la venta, pero siempre digo que hay un 5% volando, porque sí ha habido momentos en que veo mucho una figura y de repente tanto la veo aquí en Comicueva que un día digo, oye, pues sí, la neta sí está muy chida esta figura, y si no se vende, pues yo me la quedo, ¿no? Entonces termino yo subiéndola para mi colección y termino haciendo la parte de mi colección porque la neta me gusta.
Y viceversa. Mi colección personal, siempre digo, mi colección personal es 95% mía, pero 5% de los clientes, porque siempre pasa de que en algún momento algún cliente me pregunta por alguna figura y resulta que yo la tengo en mi colección personal. Y yo no soy así como agarrado en el sentido de decir, no, esta no te la voy a vender nunca porque es parte de mi colección, ¿no? Sino que le mando foto, le digo cuánto pretendo, llegamos a un acuerdo y si se arma, yo le vendo la que está en mi colección personal. Entonces siempre, aunque es mi colección personal y en teoría no está a la venta, siempre hay una que otra figura de mi colección personal que termina vendiéndose, ¿no? Y siempre hay alguna que otra figura de aquí de la tienda que termina yéndose a mi colección personal sin querer queriendo. Y también hay cosas que están como 50-50, ¿no? Cosas que yo ya decidí, que digo, ¿sabes qué? Ya decidí que esto lo voy a vender, lo voy a poner aquí en piso de tienda, pero en lugar de disminuir, sigue creciendo. Entonces, al final es una colección que yo tenía, es una colección que yo decidí vender, pero la colección en lugar de disminuir, crece. Por ejemplo, yo aquí en piso de tienda me pasa que yo en algún punto dije, no, ¿sabes qué? Es que no puedo coleccionar todo. O sea, yo ya estoy coleccionando mangas, y porque los leo, ¿eh? Yo estoy leyendo, cada vez se me hace más grande mi colección de mangas, de cómics, de juguetes, entonces dije, no puedo tener todo, no puedo estar comprando todo. Entonces decidí vender activamente mi colección de tarjetas coleccionables y mi colección de tazos. Entonces yo saqué todas mis colecciones, ¿no? Y empecé con 2, 3 carpetas. Ahorita, al momento de estar diciéndoles esto, yo creo que yo ya tengo más de 20 carpetas aquí en tiendas de diferentes colecciones de tarjetas que empezaron siendo mías. Carpetas que yo quería pues deshacer por completo y vender. Y he vendido incluso carpetas completas. Pero así como las vendo, pues las vuelvo a armar, ¿no? Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tengo una carpeta completa de tarjetas de Dragon Ball que empezaron siendo tarjetas de Dragon Ball que yo coleccioné de chico, porque a mí me gustaba mucho Dragon Ball. Entonces esa carpeta, ¿qué les gusta? Tenía como unas 15 hojas de tarjetas de Dragon Ball, 15 páginas. Y eran solamente mis tarjetas favoritas. En algún punto las saqué, dije ya es hora de vender mi colección de tarjetas de Dragon Ball. Y empecé a venderlas y de ahí se empezaron a vender muchas tarjetas, muchas tarjetas, muchas tarjetas. Entonces, al punto en el que a lo mejor de las tarjetas que yo tenía originalmente, pues ya nada me quedan cerca del 60%. Ya vendí el 40% de las tarjetas que eran originalmente de mi colección. Pero en ese inter, me empezaron a llegar lotes de tarjetas coleccionables y ahí venían tarjetas de Dragon Ball. Entonces las tarjetas de Dragon Ball las iba poniendo en la carpeta de anime, que luego pasó a convertirse en una carpeta exclusiva de tarjetas de Dragon Ball. Entonces pasamos, de hecho ya voy por mi segunda carpeta de tarjetas de Dragon Ball. Entonces mi colección de tarjetas de Dragon Ball pasó de ser 15 micas a convertirse en más de 30 micas, digo, en 30 hojas, 30 páginas, 40 páginas de tarjetas de Dragon Ball. Entonces, sin querer queriendo, pues lo que empezó siendo mi colección sigue estando ahí con una carpeta mucho más grande, que sí está destinada para la venta, pero a final de cuentas como nunca terminé de vender mi colección, no puedo dejar de sentir que esa carpeta, pues al final de cuentas es mía, me explico, y aunque su destino sea venderse, en lugar de que esa colección de tarjetas de Dragon Ball vaya en decremento, cada vez va en aumento. Ojo, eso no quiere decir que para mí sea una pérdida, ni mucho menos. Le he sacado mucho dinero a esa carpeta de tarjetas de Dragon Ball. La he disfrutado mucho, pero es eso, o sea, ya no se supone que ya no debía ser mi colección. Es una carpeta para venta, pero sigue creciendo, sigue creciendo. Y así también tengo mi carpeta de tazos, que originalmente pues, yo quería venderla y ahora mi carpeta de tazos ya se convirtió en 2 carpetas de tazos. Entonces digo, no manches, pasa mucho, ¿no? De que de repente así nos pasa, ¿no? Queremos vender, pero como yo tengo esa opción de que yo hago cambios y le digo a la gente, te cambio los tazos, llega la gente con sus kilos de tazos que ya no quiere y termino a veces con más tazos, entonces, es un efecto mariposa muy interesante que sucede aquí en el coleccionismo y pues no deja de hacerse chistoso, ¿no? Porque es una situación bien peculiar en la que yo vivo, en la que digo, ya no sé en dónde empieza mi colección personal, dónde termina y dónde empieza las cosas que yo compro aquí para vender, ¿no? Entonces al final es algo muy entretenido, es algo muy divertido y por eso pues siempre digo, ¿no? Traigo aquí acá con mi cueva cosas que yo quisiera ver, cosas que yo quisiera para mi colección y muchas veces muchas cosas que llegan acá con mi cueva llegan directamente de mi colección, ¿no? Porque también pasa de que yo les voy dando upgrade a ciertos artículos en mi colección, entonces ciertos artículos van quedando en desuso y pues eso sale a venta aquí, ¿no? Para que la gente se haga de dichos artículos. Entonces, es un ejercicio muy interesante.
Pero ustedes díganme qué opinan. Seguimos aquí en caja de comentarios. Espero poder haber contestado esta pregunta. Y pues no tengan miedo. Si en algún momento ustedes cambian de gustos, cambian de objetivos en su colección, no tiene nada de malo vender una parte. A lo mejor un tiempo te clavaste malsanamente con Pokémon y a lo mejor en algún momento decides que a lo mejor sí eres fan de Pokémon, pero no tan fan como a lo mejor fuiste de niño, y a lo mejor decides que vendes el 90% de tu colección de Pokémon y nomás te quedas con esos Pokémon que son muy emblemáticos y ocupas ese dinero o los cambias por otras figuras que tú disfrutas más. Entonces, pues cuéntame qué opinas, cuéntame, déjame tus opiniones en la caja de comentario y seguimos por aquí.